Mecánica de suelos 2, hay algunas personas que revisando el cronograma de la facultad acerca de la migración de datos y inscripciones de la WebSys. El día de hoy, en realidad hasta el día de hoy, 15 de septiembre, se tiene que hacer la migración de los rezagados. Entonces, en la WebSys aparece otra lista, ¿ya?, de personas inscritas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a actualizar la lista. Solamente hay que actualizar la lista. Antes, en la anterior semana había 160 personas, ahora hay 175, según la WebSys. Por lo tanto, ya está habilitado el formulario. A ver, revisen e inscriban su asistencia para el día de hoy, ¿ya? Y hay una duda de que una persona dice de que no está en la lista. A ver, revisen que estén en la lista. Si no están, hay que esperar esta semana más. ¿Ya? Y ahorita ahí abran el formulario y ingresen su nombre, ¿ya? Y si las personas no están es porque no han migrado a la WebSys, ¿ya? Y ya. Mientras, vamos a continuar con la materia. Ya, se tiene los documentos, ya, tal vez a las personas que recién están ingresando hoy día en la materia por tema de inscripción de rezagados. La plataforma del Classroom está de tal forma de solamente mi persona poder publicar. Si tienen alguna duda, hay este documento de dudas, donde pueden escribir sus dudas como estudiantes y se les dará respuesta, ¿ya? Y durante el periodo de la clase vamos a aclarar, ¿ya? Y luego hay un reglamento de clases virtuales que eso lo tienen que leer. Y está la documentación del libro base, que es la materia de mecánica de suelos 2, ¿ya? La anterior semana hemos avanzado el primer capítulo hasta la página 6, ¿no?, en el cual se hacía la diferenciación entre fundaciones superficiales y fundaciones profundas y su interacción con el suelo, ¿ya? Continuando con esto, ¿ya? Vamos a continuando con esto, en este capítulo se desarrollan íntegramente las maneras de determinar valores inducidos, esfuerzos inducidos. Y uno de los objetivos fundamentales de la ingeniería geotécnica es el determinar esfuerzos y deformaciones que se producen en el suelo. Para evaluar los esfuerzos en un punto del suelo se necesita conocer la localización, magnitud y dirección de esfuerzos que lo acompañan, ¿no? En la anterior clase hemos
partido de la definición de fundaciones superficiales y fundaciones profundas, y estas fundaciones tienen una función que es el de transmitir las cargas que soportan. Ya aquí vamos a hacer una imagen mucho más grande, ya para enfocarnos en lo que son las fundaciones superficiales. Y las fundaciones superficiales, a las fundaciones superficiales les llega una carga que es transmitida desde la superestructura, ¿no? Como las cargas que le llegan a la losa, el peso propio de la losa. Estas se transmiten a través de las vigas, ¿no? Y las vigas se transmiten esta carga hacia las columnas, ¿no? De tal forma que el naciente de la columna ya transmite todas esas cargas que están por encima de esta, ¿ya? Y esta carga en fundaciones superficiales, ¿ya? Pueden ser transmitidas a través de una zapata aislada, como se muestra acá. Y la fundación lo único que hace es distribuir esta carga puntual, ¿ya? Esta carga puntual que se transmite en esta pequeña área, ¿ya? Distribuye esa carga en toda esta carga, en toda esta área, ¿ya? En un área mucho más amplia. ¿Ya? Y hemos definido que eso se transmite a una cierta profundidad que le vamos a llamar nivel de fundación, de deep foundation, del inglés deep foundation, ¿no? Entonces, el área de contacto en la base de la fundación, la profundidad a la cual se está construyendo esta fundación, se conoce como el nivel de fundación, deep foundation. Y aquí se define dos esfuerzos. Sí. Dos esfuerzos. Los esfuerzos geostáticos y los esfuerzos inducidos en el suelo. ¿Ya? Son dos esfuerzos que se definen de la siguiente forma. Los esfuerzos geoestáticos son aquellos que ocurren debido al peso del suelo que se encuentra sobre el punto que se está evaluando. Los esfuerzos geoestáticos se presentan naturalmente en el suelo, sin embargo, estos esfuerzos pueden también ser causados debido a actividades humanas, tales como emplazamiento del terraplenes o la realización de excavaciones. Estos esfuerzos geoestáticos que están presentes dentro del suelo los hemos estudiado en la materia de mecánica de suelos 1, donde en un perfil de suelo dado, ¿ya?, con unas profundidades dadas y unos tipos de suelos con pesos diferentes, ¿ya?, y tal vez la ubicación de un nivel freático, ¿ya?, se calculan los esfuerzos efectivos que se producen a lo largo de la profundidad, ¿ya? Hay un capítulo entero de esfuerzos efectivos verticales en la materia de mecánica de suelos 2, y a eso se refiere en este libro como esfuerzos geoestáticos, debido al material del suelo, y estáticos porque no son dinámicos, ¿ya? Son productos de las cargas permanentes en el perfil del suelo, ¿ya? Y eso se ha estudiado en el capítulo número 5, ¿ya?, de mecánica de suelos 1. Y se define otro tipo de esfuerzos, que son los esfuerzos inducidos, que se definen como aquellos
que son causados por cargas externas, tales como fundaciones de estructuras, presas, muros de contención. Los esfuerzos inducidos pueden ser tanto verticales como horizontales o laterales. ¿Ya? Entonces, a esta teoría que ya sabemos de mecánica de suelos 1, se añade unos esfuerzos adicionales, ¿ya?, a los geoestáticos, producto del emplazamiento de fundaciones principalmente, ¿ya? Y es que una fundación superficial que tiene la función de distribuir en un área mucho más amplia la carga que soporta, genera en el suelo una variación de esfuerzos efectivos, ya que es la reacción del suelo, que esto provoca un asentamiento en el suelo, ¿ya? Y ambos evalúan la capacidad del suelo para soportar esta carga, ¿ya? Es así que se presentan los capítulos 1, 2 y 3 de esta forma. La relación de una fundación que induce esfuerzos en el suelo adicionales a los que ya existen. Estos provoca asentamientos y los asentamientos evalúan la capacidad del suelo. En este capítulo se desarrollan íntegramente las maneras de determinar los esfuerzos inducidos, los cuales se debe adicionar a los esfuerzos ya existentes al peso propio del suelo, es decir, los esfuerzos geoestáticos. Por lo tanto, el cálculo de esfuerzos inducidos se considera como un cálculo de incremento de esfuerzos de masa de suelo. Ya lo que habíamos dicho, el cálculo de esfuerzos geoestáticos, que es a partir del esfuerzo vertical, fue visto en el capítulo número 5 de Mecánica de Suelos 1, y en este capítulo se enfoca al cálculo del incremento de esfuerzos efectivos producto de principalmente la adición de una fundación en el terreno y la transferencia de carga que provoca el soportar una estructura a través de una fundación. Mediante experimentos realizados se ha mostrado que al aplicar una carga de la superficie del terreno sobre un área bien definida a una cierta profundidad, los incrementos de esfuerzos no se limitan a la proyección del área cargada, debido a que en los alrededores de esta también ocurre un aumento de esfuerzo. Como en su mayoría de los incrementos de esfuerzos verticales en planos horizontales es siempre constante a cualquier profundidad, el incremento de esfuerzo inmediatamente debajo del área cargada va disminuyendo a medida que aumenta la profundidad, debido a que el área de influencia comprendida aumenta también con la profundidad, ¿ya? Y para esto se presenta esta figura, ¿ya? Y hay que entender que el incremento de esfuerzos que se produce a través de una fundación, ¿ya?, va variando. Un momento, por favor. Eso. Ingeniero, su micrófono está apagado, si está hablando.
Ya, van a disculpar, me ha entrado una llamada. Tenía que contestar. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, continuando. Claro. Vamos a ver. Esta fundación, ¿ya? Esta fundación que está instalada a una cierta profundidad. Vamos a imaginar. Acá, que está instalado a una cierta profundidad del nivel de referencia que es el suelo. ¿Ya? Aquí está el suelo. ¿Ya? Induce una carga distribuida, ¿ya? A esta profundidad. ¿Ya? Y lo que ocurre es que esta carga distribuida se va disipando a medida que se va profundizando el suelo, ¿ya? Entonces, en un área mucho más cargada, en un área mucho más amplia, ¿ya? Este valor va disminuyendo, ¿ya? Es así que usualmente el estudio de incremento de esfuerzos, ¿ya? Realizados en un plano totalmente vertical, genera incrementos de esfuerzos diferentes en las profundidades que van disminuyendo a medida que se va profundizando. Esto en un plano vertical. Ahora, si vemos otro plano vertical, ya, comparar otro plano vertical, digamos este, vamos a ver que el incremento de esfuerzos, ¿ya? El incremento de esfuerzos es la misma idea, solamente que en menor magnitud, ¿ya? Por debajo del área cargada, por debajo de la fundación, existe una fuerte influencia de la carga con respecto al suelo que está inmediatamente debajo de la fundación. Y a los costados, ¿ya? Al suelo circundante, cercano, que no esté exactamente por debajo del área cargada, ¿ya? Se tiene una influencia menor, ¿ya? Al incremento de esfuerzos, ¿ya? Y esto lo demuestra de Souza, ¿ya? De Souza en esta imagen, ¿no? Entonces, con eso en la mente, se puede determinar los incrementos de esfuerzos verticales existentes en una serie de métodos desarrollados basados todos en la teoría de la elasticidad. A pesar de que el suelo no es un material que cumple cabalmente esta teoría, ¿ya? De Souza afirma que la aplicación de esta teoría es justificable cuando se trabaja en el análisis de incremento de esfuerzos debido a que está en cierto nivel de esfuerzos donde existe cierta proporcionalidad de los esfuerzos y deformaciones. Sin embargo, la mayor justificación de la utilización de estos métodos es no disponer de una mejor alternativa. Ahora, aquí hay que aclarar el concepto de la teoría de elasticidad, ¿ya? Antes de entrar a los métodos y continuar. En la teoría de elasticidad se define principalmente con el estudio de materiales elásticos, ¿ya? Como ser el acero y en cierto modo el hormigón, ¿ya? Materiales que son creados por el hombre y que tienen el principal función, la construcción y el sostenimiento de importantes estructuras. Por lo tanto, el estudio del comportamiento de estos materiales ha sido ampliamente estudiado, sobre todo cuando están sometidos a una cierta fuerza, ¿ya? A una cierta fuerza y su reacción en la deformación,
de esta fuerza, ¿ya? Ustedes recordarán en resistencia de materiales, ¿ya? Al estudiar la teoría, ¿ya? De la elasticidad, aquí se puede ver el esfuerzo que se induce versus la deformación unitaria, ¿ya? En acero, el resultado es una gráfica totalmente lineal hasta cierto punto donde empieza a fallar, ¿ya? Donde empieza a haber un comportamiento plástico, ¿ya? Comportamiento no elástico y falla, ¿ya? Entonces se define a esta zona lineal como la zona elástica del acero, donde la relación entre el esfuerzo y deformación es prácticamente lineal. Eso significa que ante una carga se va a deformar proporcionalmente una deformación. Si se encuentra en el rango elástico, esa proporcionalidad se va a mantener, y eso es a través de la relación entre el esfuerzo y deformación de esta gráfica como el valor del módulo de elasticidad. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? Eso es bien conocido, es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Esa es la teoría de elasticidad. Ahora, ¿qué pasa en el suelo? Si en el suelo aplicamos este mismo ensayo, ¿ya? Este mismo ensayo, la gráfica comparado con la del acero va a ser más o menos de esta manera, ¿ya? O si no, de esta manera. Dos tipos de gráficas, para suelos tipo 1 y para suelos tipo 2, como se explicó en capítulo número 6 de Mecánica de Suelos 1, que es esfuerzos a la resistencia al corte. Existen dos gráficas de diferente comportamiento, en el cual el suelo presenta ciertamente resultados curvos, ¿ya? En ningún momento se puede apreciar un trayecto lineal como el que es el del acero, ¿ya? Entonces, aquí el comportamiento del suelo se define como un material no elástico, ¿ya? No elástico. Y es por eso que acá, en el punto de hacer la referenciación de que los métodos están basados en la teoría de la elasticidad, se hace notar de que el suelo no cumple cabalmente con esta teoría, ¿ya? Por lo tanto, es necesario aclarar que si bien el suelo presenta esta teoría de no elasticidad, ¿ya? Un comportamiento no elástico, además plástico, ¿ya? Muy diferente al comportamiento del material del acero o del hormigón. Esta teoría se basa en la teoría de elasticidad, que simula que el suelo es elástico para tener un resultado aproximado y para poder calcular incrementos de esfuerzo, que se ha demostrado a lo largo del tiempo que es una buena aproximación, ¿ya? Es una muy buena aproximación. Para esto hay estos diferentes métodos, ¿ya? Los métodos aproximados, método Boussinesq, métodos probabilísticos de Hart-Westergaard y métodos numéricos, ¿ya? En los métodos aproximados están estos dos métodos, ¿ya? El método Boussinesq se trata del método más conocido y que tiene diferentes escenarios, y los métodos probabilísticos de Hart-Westergaard y métodos numéricos de Milovic, ¿ya? Entonces, los vamos a ver en la siguiente clase,
Y el día de hoy vamos a definir algo fundamental como ser la carga neta, ¿ya? Previo a la explicación de estos métodos, para la determinación de incrementos de esfuerzos en el suelo, se analiza el caso cuando la carga no es aplicada a la superficie del terreno y se hace necesario realizar las siguientes definiciones, ¿ya? Aquí vamos a... Ya, vamos a definir primero que estamos trabajando en un suelo, ¿ya? Donde claramente nuestro nivel de referencia para cualquier profundidad, medida o altura va a ser ciertamente el nivel del suelo, ¿ya? Se define también que dentro de este suelo está la posición del nivel freático, que en este caso particular está en la superficie y se refiere al nivel freático como una profundidad donde a partir de esa profundidad empieza la existencia de un suelo totalmente saturado. ¿Ya? Los espacios vacíos que se encuentran en el suelo están completamente saturados. Por lo tanto, el peso de ese suelo es un peso saturado. ¿Ya? Aquí hay que recordar lo aprendido en capítulo 1 de Mecánica de Suelos 1, donde se definen las propiedades índice del suelo y las propiedades, las características del suelo presente. ¿Ya? Y se define, ¿ya? Se define un concepto que es el nivel de fundación. ¿Ya? Como dice aquí. Nivel de fundación. Del inglés, deep foundation. Es la profundidad a la cual se emplaza la fundación. ¿Ya? Entonces, una buena práctica, digamos, en fundaciones superficiales, es tomar el nivel de fundación a 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, dependiendo de las características del suelo y del uso tradicional que se tenga y de la estructura, ¿ya? El nivel de la fundación cumple la función de proteger en el tiempo a la fundación, ¿ya? La fundación es enterrada, la estructura de la fundación es enterrada para protegerlo en el tiempo, ¿ya? Imagínense que esta fundación esté en la superficie, ¿ya? Expuesto a cambios de temperatura, expuesto a cargas externas, expuesto, por decir, si un auto está cerca puede chocarlo, ¿ya? Entonces, para proteger de esas situaciones es que la fundación se entierra, ¿ya? Tomando en cuenta que una fundación, una estructura de fundación, es una de las estructuras más importantes de toda la estructura, porque es a través de esta estructura que se soporta toda la estructura. Si esta estructura falla, si la fundación falla, estaría comprometido todas las demás estructuras, ¿ya? Es por eso que se entierra. Se entierra a una cierta profundidad superficial, ¿sí? Que permite proyectar la segunda etapa la etapa de construcción, ¿ya? En esta situación, en las condiciones iniciales que se conocen, ya aquí vamos a definir, estas son condiciones iniciales. Ya, estas son condiciones iniciales.
Estas son condiciones iniciales. Tenemos que calcular o tener claro este concepto, ¿ya? Que es la sobrecarga inicial o carga inicial total. Es la presión existente antes de la construcción que se debe al peso del suelo sobre el nivel de fundación. Según la figura 1.6, la carga es determinada en la primera etapa, donde la sobrecarga es igual al peso por el nivel de fundación. Si se considera que la etapa del nivel freático se encuentra al nivel de la superficie, la presión de poros iniciales es el peso del agua por la altura de la presión de poros. Aquí la altura piezométrica, que en este caso sería el nivel freático por el peso del agua, ¿ya? Y en realidad acá el concepto que hay que manejar, ¿ya? Que como primer cálculo es definir la sobrecarga inicial, donde en el nivel de fundación, ¿ya? A nivel de fundación. Donde se tiene proyectado la sobrecarga efectiva, ya vamos a hablar de la sobrecarga efectiva del nivel de fundación, ¿ya? Que sería la fórmula, ¿ya? De la sobrecarga inicial efectiva igual a la sobrecarga total menos la presión de carga inicial. ¿Ya? Esta es la ecuación que tiene dos componentes. Y es el esfuerzo geoestático, ¿ya? El esfuerzo geoestático que presenta el suelo en condiciones iniciales a nivel de fundación, a nivel donde se está proyectando que la fundación va a iniciar, ¿ya? Y la ecuación general es esta, que el esfuerzo efectivo de la sobrecarga efectiva inicial a nivel de fundación es el esfuerzo total inicial, va a ser aquí a la sumatoria de los pesos del suelo multiplicado por los espesores de los estratos, tomando en cuenta el nivel freático, ya el nivel freático en condiciones iniciales y tomando en cuenta los pesos. No, tomando en cuenta el nivel freático inicial en condiciones iniciales, no, 0. Tomando en cuenta el nivel freático en condiciones iniciales, ya como se calculaba en suelos 1 para el cálculo de esfuerzos efectivos, ¿ya? Y en este caso particular, ¿ya? En este caso particular, el nivel freático en condiciones iniciales, ¿ya? Está en la superficie, ¿ya? Lo que significa que todos los suelos que están hasta esta profundidad están con un peso saturado, ¿ya? Entonces, aquí el tomar en cuenta la posición del nivel freático es tomar en cuenta que los pesos por debajo del nivel freático son pesos saturados. Suelos que están por encima del nivel freático se toman en cuenta como pesos secos, ¿ya? Pesos secos donde no tiene presencia del agua. Y el esfuerzo total, ¿ya? Porque este es el esfuerzo total, esfuerzo total
inicial, ¿ya? Es la sumatoria de todos los pesos que están involucrados hasta la profundidad del nivel de fundación, hasta esta profundidad. ¿Ya? En este caso particular, como se tiene un solo tipo de suelo, como se tiene un solo tipo de suelos y un solo estado entre la superficie y la profundidad, aquí la sumatoria se reduce a solamente el espesor de este suelo hasta el nivel de fundación multiplicado por el peso saturado, ¿no? Es por eso que este ejemplo se reduce a solamente este valor. Sin embargo, si es que existe diferentes tipos de estratos con la diferente condición de estar por encima o por debajo del nivel freático, esta ecuación es una sumatoria de todos esos pesos de suelos, tomando en cuenta la posición del nivel freático, multiplicado por todos sus espesores. Esto calculado hasta el nivel de fundación, ¿ya? Donde es el nivel proyectado donde se va a fundar el suelo. Luego, en esta ecuación de la sobrecarga efectiva inicial, está la presión de poros en condiciones iniciales, ¿ya? La presión de poros definida como el peso del agua, ¿ya? Multiplicado por la altura isométrica desde el nivel de fundación hasta la posición del nivel freático en condiciones iniciales. ¿Ya? Esta ecuación tiene estos dos términos, ¿ya? Es una ecuación bastante sencilla, pero el concepto es basado en la teoría de mecánica de suelos 1, ¿ya? La presión de poros es la multiplicación del peso del agua multiplicado por la altura, ¿ya? Desde la posición del nivel de fundación hasta la posición del nivel freático. En este caso que se presenta, como el nivel freático está a la altura de la superficie y el cálculo es a partir del nivel de fundación, la ecuación se reduce a la altura, a esa altura multiplicado por el peso del agua. La diferencia de estos dos valores, ¿ya? La diferencia entre el esfuerzo total inicial y la presión de poros en condiciones iniciales, da como resultado el esfuerzo que siente el suelo en condiciones iniciales a nivel de fundación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende? Entonces, en este tiempo, en condiciones iniciales, el suelo a nivel de fundación soporta, siente, vive con este esfuerzo calculado, ¿ya? Y está en equilibrio, ¿ya? Aquí el suelo, justo por debajo del nivel de fundación, está en equilibrio con este esfuerzo calculado, ¿ya? Porque el suelo está ahí, el nivel freático está ahí, y el suelo está estáticamente estable en esa posición, con ese esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa en una segunda etapa o en una condición final? Vamos a llamarlo acá. Una condición final. ¿Ya? Para llegar de esta etapa inicial a una condición final, ciertamente ha debido haber un proceso constructivo, ¿ya? Y eso hay que explicarlo de esta manera.
¿ya? El suelo inicialmente estaba definido como una superficie, ¿ya? Y se tiene proyectado el nivel de fundación, ¿ya? Con, en este ejemplo, el nivel freático en la superficie, ¿ya? En condiciones iniciales. Entonces, para construir aquí una fundación, ¿ya? Y poder tener el resultado final como se muestra en esta figura, hay un proceso constructivo que se refiere a, primeramente, excavar, ¿ya? Excavar, retirar el suelo, ¿ya? Retirar el suelo hasta llegar al nivel de fundación, ¿ya? Una vez que se retira el suelo, ¿ya? Se procede a hacer todos los trabajos necesarios, como ser un hormigón de nivelación, un encofrado, ¿ya? Un encofrado, ¿ya? Un encofrado, para poder, hormigonar, ¿ya? Hormigonar la forma de la zapata, ¿ya? Después de hacer la zapata, usualmente se procede al, después de hormigonar la zapata, se procede a hormigonar la columna, ¿ya? O sea, la fundación no se construye en una etapa, sino se construye en 2 etapas, ¿ya? Y finalmente se procede a rellenar, ¿ya? A enterrar. A rellenar todo este espacio vacío, ¿ya? Que ha sido removido para la construcción de la fundación, ¿ya? Para que finalmente se tenga construido la fundación, ¿ya? Para que se tenga construido la fundación enterrada, ¿ya? Y en todo este proceso, desde el paso inicial hasta la terminación de las condiciones finales, el nivel freático puede cambiar, ¿ya? El nivel freático, las condiciones del nivel freático puede cambiar. Y ciertamente la propiedad de este peso que está por encima del nivel de fundación tiene otras características diferentes a las condiciones iniciales. Es así que acá se determina, ya se tiene que determinar cuánto es el esfuerzo en condiciones finales que se transmite al suelo al nivel de fundación. ¿Ya? ¿Cuánto es el esfuerzo en las condiciones finales, porque son otros tipos de condiciones, al nivel de fundación? ¿Ya? Y entonces aquí define dos tipos de fuerza. Bueno, define un tipo de fuerza, ¿ya? Que es el cálculo, ¿ya? El cálculo de todos los pesos adicionales
o todos los pesos que están actuando en la fundación, incluida la carga que transmite la columna, ¿ya? El peso propio de la fundación, el peso propio del suelo que está por encima de la fundación, y todo esto lleva a calcular, ¿ya? A calcularse todos estos pesos distribuidos en esta área, ¿ya? En esta área, son denominados esfuerzos, carga bruta, ¿no? La carga bruta. Definido como el esfuerzo en el área de fundación, ¿ya? El esfuerzo distribuido en el área de fundación a nivel de fundación, ¿ya? Que en una ecuación sería como la sumatoria de fuerzas verticales que intervienen sobre el área de fundación dividido entre el área de fundación. ¿Ya? La carga bruta es el esfuerzo distribuido en el área de fundación a nivel de fundación sobre, o sea, la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área de fundación dividido entre el área de fundación, ¿ya? Entonces, a esta área de fundación, todos los pesos verticales que están por encima, ¿ya? Como definidos como carga bruta. Acá hay que mencionar que durante la construcción, el nivel freático puede variar, ¿ya? Entonces aquí estaríamos hablando de un nivel freático en condiciones finales, y esto es definido, ¿ya? Definido por la teoría de presión de poros, que acá va a ser presión de poros en condiciones finales, que va a ser el peso del agua multiplicado por la altura piezométrica desde el nivel de fundación hasta la posición del nivel freático en condiciones finales. ¿Ya? Estos dos valores nos va a permitir calcular, ¿ya? Calcular como en este punto, el valor de sobrecarga efectiva final a nivel de fundación, que sería el Q efectivo, la sobrecarga efectiva a nivel de fundación, ¿ya? El Q, la sobrecarga efectiva final a nivel de fundación, que sería denominado como Q efectivo, que va a ser la carga bruta, ¿ya? Menos la presión de poros en condiciones finales. ¿Ya? Esta sería la ecuación. ¿Ya? La presión de poros esto y esto. ¿Ya? Estos dos valores son esfuerzos a nivel de fundación, ¿ya? Donde la fundación va a ser emplazada en dos tiempos diferentes, en un tiempo inicial y en un tiempo final, ¿ya? Y aquí se define el siguiente concepto, que es la base de todos los ejercicios del capítulo 1, 2 y 3, ¿ya? Que es el concepto de carga neta, ¿ya? El concepto de carga neta es el incremento neto de esfuerzos efectivos a nivel de fundación.
es decir, la diferencia entre las presiones efectivas antes y después de la construcción. Y de acuerdo a las ecuaciones que tenemos, está definido por esta ecuación, ¿ya? Que es la carga neta. La carga neta es igual a la sobrecarga efectiva final menos la sobrecarga efectiva inicial. ¿Ya? Se utiliza estos cálculos para hallar la carga neta. ¿Qué significa, qué simboliza la carga neta? Simboliza todo el esfuerzo adicional que se está colocando, que se está induciendo al suelo a nivel de fundación, ¿ya? Porque hay que entender que la sobrecarga efectiva inicial es un esfuerzo que el suelo está soportando, ¿ya? Y está en equilibrio, ¿ya? Pero posterior a una construcción hay otro esfuerzo, ¿ya? Que hay que considerar todo el esfuerzo adicional, y ese esfuerzo adicional es la diferencia entre la sobrecarga efectiva inicial y sobrecarga efectiva final menos la inicial, ¿ya? Entonces, la carga neta toma en cuenta cuánto va a ser un esfuerzo que va a generar incremento de esfuerzos en el suelo. ¿Ya? Y este concepto, ¿ya? Este concepto de carga neta, ¿ya? Este concepto de carga neta, lo podemos ver en el ejemplo, ya, si mal no recuerdo, (1.2), ¿ya? Y nos vamos a referir al ejemplo 1.2, donde se muestra, ¿ya? En el ejemplo 1.2, diferentes figuras de fundaciones de fundaciones, ¿ya? Donde ya se tiene calculado, ¿ya? La sobrecarga, la carga bruta, ¿ya? Ya se tiene calculado este valor, ¿ya? La carga bruta, ya se da la carga bruta, y por la geometría, ¿ya? Por la geometría, vamos a calcular, ¿ya? Primeramente, el cálculo de la carga neta. Tomando en cuenta que en cada uno de estos casos, ¿ya? Cada uno de estos casos va a cambiar tanto las condiciones iniciales como las condiciones finales. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo 1.2 se presenta diferentes situaciones para el cálculo de la carga neta. ¿Ya? Para el día de mañana, ¿ya? Para el día de mañana vamos a revisar este ejemplo, ¿ya? Este ejemplo, el ejemplo 1.2, en lo que se refiere al cálculo de la carga neta, ¿ya? Al cálculo de la carga neta. Hasta aquí, ¿ya? Es para el caso D, hasta el caso D. ¿Ya? El paso 1 del ejemplo 1.2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Bueno, si no hay más preguntas, aquí quedaríamos el día de mañana 11:15. 11:15. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, Inge.